Esta noche, en Desde las Cámaras, continúa el debate sobre la propuesta en materia electoral del Gobierno de la República. En ambas cámaras legislativas se mantiene la polémica por esta importante reforma constitucional que regularía el proceso electoral del año próximo. Y además hablaremos con el senador Juan Antonio Martín del Campo sobre la propuesta de reforma político-electoral que ocupa la agenda legislativa. Desde las cámaras comenzamos. Sin el consenso entre los grupos mayoritarios representados en el Congreso de la Unión, el gobierno federal define los principales elementos de la propuesta de reforma electoral que enviará la semana próxima al Poder Legislativo. Durante los últimos días, la negociación estuvo centrada con sus principales aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, quienes han expresado inquietudes del contenido de la propuesta que se ha difundido. Entre los aspectos que había centrado la polémica propuesta era la decisión de modificar la forma de elegir a los diputados plurinominales y recortar el presupuesto que se les otorga a los partidos políticos. No obstante, el gobierno federal ha presentado ya al menos 10 elementos del contenido de la reforma que enviará al Congreso de la Unión y que deberán ser sujetos a un análisis más profundo si en verdad se busca fortalecer el sistema democrático de nuestro país. Desde esta tribuna vamos a mantener bajo la lupa todo este proceso legislativo. Gran expectativa ha generado en el Congreso de la Unión la propuesta en materia de reforma electoral y que se espera ser recibida en los próximos días en el Poder Legislativo. Pero, ¿cómo avanzaron los trabajos en ambas cámaras esta semana? Aquí les presentamos los detalles. La Cámara de Diputados solicitó un minuto de silencio por los hechos acontecidos el pasado domingo 22 de febrero. Esta presidencia le pide a todas y a todos los presentes ponerse de pie para otorgar un minuto de silencio por los integrantes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Federales, que perdieron la vida el día domingo pasado en cumplimiento de su deber y en protección de las ciudadanas y de los ciudadanos de México. Todo nuestro reconocimiento a estas personas que participaron, por supuesto, a quienes perdieron la vida. También, en el marco del Día del Ejército Mexicano, se solicitó rendir honores. Solicito a todos ponernos de pie para que guardemos un minuto de silencio y también, posteriormente, un minuto de aplausos para honrar la memoria de los 25 integrantes que lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber el domingo pasado. Hoy, este Día del Ejército Mexicano es obligado rendirles honor y reconocimiento. La patria está agradecida y en deuda con ellos por su supremo sacrificio. Muchas gracias. En San Lázaro, además, los legisladores hablaron al respecto. Hoy en México estamos de luto. 25 soldados mexicanos perdieron la vida el pasado fin de semana, cumpliendo su deber, defendiéndonos a los mexicanos, protegiendo a las familias mexicanas. Ese sacrificio, por supuesto, no ha pasado ni va a pasar nunca desapercibido. Abrazamos con el corazón a las familias de las y los valientes elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, que perdieron la vida cumpliendo con su deber en los trágicos hechos ocurridos el domingo pasado en Jalisco. En el Senado de la República, los legisladores también expresaron. Hoy nos convoca un hecho sin precedentes en la historia de la seguridad pública de nuestro país, que marca un antes y un después en las labores de pacificación de nuestra patria. El deceso de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, no es simplemente la desaparición de un individuo, sino el cierre de un capítulo doloroso, sangriento y corrupto que durante años simbolizó la violencia, el miedo, la descomposición social que tanto daño causaron a nuestras comunidades. Claro que sería mezquino dejar de reconocer este paso
el paso que ha dado el gobierno mexicano y, por supuesto, un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y solidaridad con las familias de quienes perdieron la vida. Pero al mismo tiempo, con la misma firmeza, una exigencia al gobierno, que lo que siga sea el desmantelamiento de la organización criminal, porque ese es el único camino para que México recupere la paz. Ese es nuestro planteamiento y esa es nuestra exigencia. En otros hechos legislativos se hizo referencia a la reforma electoral. Esta reforma, esta propuesta será deliberada, será discutida por todos los grupos parlamentarios. Lo que a mí toca es llevar esa conducción de manera legal y, por supuesto, de manera ética. A ver, es la ley Maduro, ¿no? Que tanto el PRI ha estado subrayando. Es la confirmación de un Estado autoritario que se construye todos los días con Morena. La cereza del pastel de la ley Maduro es esta reforma, mal llamada reforma electoral. Hablan de disminuir prácticamente el recurso al Instituto Nacional Electoral y disminuyen a los soples y, bueno, nomás para que tengan un parámetro de referencia, el subsidio que le dan al Tren Maya es mayor que lo que ahora le están regateando a los soples y a la certeza electoral. El diputado Ricardo Monreal también hizo referencia a los tiempos legislativos al respecto de esta reforma y a la postura de la bancada de Morena. Todo esto contenido en el decálogo va a ser presentado a la Cámara de Diputados el próximo lunes. La redacción llegará aquí a la Cámara en iniciativa formal el próximo lunes y empezar a partir de ahí todo el proceso formal legislativo que vamos a seguir puntualmente. El grupo parlamentario de Morena va a acompañar y a respaldar la iniciativa que llegue el lunes y que contiene este decálogo por la democracia. Los 253 diputados vamos a respaldarlo. En Morena hemos acordado por unanimidad respaldar la iniciativa presidencial en materia política electoral. Respecto a las posturas de los aliados de Morena, comentó. El PT y el Verde han sido acompañantes aliados en todo este año y medio de legislatura. Salvo algunas excepciones, el PT, la mayoría, el 99% de las votaciones hemos caminado juntos. Y si este proceso a ellos no les convence, no será más que un desencuentro temporal institucional. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Muchas regiones del país se encuentran en un rezago importante. Zonas en las que hay turismo, zonas en las que hay riqueza, zonas en donde necesitamos el resto de los mexicanos impulsarlos en su economía, sobre todo para poner orden en todos los servicios y el pago de impuestos. Pero ¿cómo lograrlo? De eso vamos a platicar con la diputada Maribel Villegas Canché, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Lo que comentas es correcto. Sabemos que hoy hay beneficios fiscales en la frontera norte y en la frontera sur del país. Sin embargo, hay zonas que no son reconocidas. Que en este sentido planteamos una reforma en el artículo 39 bis que reconoce lo que son las zonas insulares. Esto quiere decir que sea considerado como fronteras las islas, en este caso de Quintana Roo, Cozumel, Isla Mujeres y Holbox, ya que pues hay estudios de la OCDE donde dice que, y establecen estos estudios, que todo lo que es la actividad de estas islas es más cara entre un 20 y 40% por su misma actividad, el hecho de tener que utilizar transporte para cualquier actividad, sea un restaurantero, sea un hotelero,
sea una situación médica, cualquier actividad económica de las islas es mucho más caro. En ese sentido, estamos planteando esta iniciativa para ponerles en igualdad de circunstancias, porque no es lo mismo, por ejemplo, vivir en la isla que vivir en Playa del Carmen o en vivir en cualquier parte de la República, ¿no? Entonces, esto les deja en una situación de desventaja, ¿no? Y presentamos esta iniciativa al interior de la Comisión de Hacienda, en el marco que organizamos estos subgrupos de trabajo de las zonas fronterizas, en este caso en la frontera sur, que fue en Quintana Roo, que se estableció el pasado viernes. Entonces, es una iniciativa que estaremos impulsando y que será de gran beneficio pues, a muchos isleños, y que también hay que decirlo, el impacto presupuestal a las arcas de Hacienda Federal no es tan fuerte, y que eso beneficiará, incluso incentivará el comercio formal en estas islas. Hay varios rubros que estamos trabajando. Comentarte, por ejemplo, en Cozumel ya se autorizó el cable submarino que se va a renovar. Es una gran obra que estará haciendo el gobierno federal. Estarán también construyéndose 2 subestaciones, tanto en Playa del Carmen como en Cozumel. También está el proyecto del hospital de Cozumel. Es una obra pues, muy esperada para todos los habitantes de Cozumel. Y como esta que te estoy comentando, pues ahorita en antesala de que se armen los presupuestos para el 2027 de todos estos municipios que acabo de comentar, pues es un buen momento, ¿no? En el seno de la Comisión de Hacienda ya estamos trabajando con estos grupos, estaremos en unos 15 días en Cozumel, precisamente trabajando estos temas. Y pues bueno, la intención de esta comisión, de este grupo de trabajo que estamos encabezando, pues es recorrer pues no solo Quintana Roo, sino otras zonas que pues también tengan estas necesidades y estos beneficios. Desde el punto de vista fiscal, es fundamental establecer reglas para, tanto por una parte, disminuir el impuesto sobre la renta, como por la otra, el IVA. Es muy claro que las islas, muchos puntos insulares, son necesarios para que se pueda darle una actividad económica intensa a todos los negocios que hay ahí, y al mismo tiempo que estos salgan de la informalidad y generar beneficios para el fisco. Todo ello, aunado a que son zonas muy bellas en el país, también turísticamente impulsables, necesitamos todos y cada uno de nosotros establecer reglas claras para mejorar la vida de quienes viven ahí. Concluyó la segunda generación del diplomado en materia de cabildeo de alto rendimiento que viene impulsando la Universidad de la Libertad, dirigido a profesionales de diversas entidades del país. La Universidad de la Libertad celebró la graduación de los alumnos del diplomado en cabildeo de la generación 2025-2026. Esta es ya la segunda graduación que tenemos de este programa tan atractivo y que realmente cambia y define los espacios públicos de una manera muy diferente. Realmente para nosotros es muy importante seguir construyendo y seguir aportando gentes jóvenes, brillantes, que puedan hacer esta función de una manera educada, más científica y con la intención de crear prosperidad incluyente en este país que tanto nos hace falta. En México se está consolidando una nueva comunidad profesional que entiende el cabildeo como lo que verdaderamente es una herramienta legítima de participación democrática. Como señalé cuando concluyó la primera generación, el cabildeo, cuando se ejerce con ética, transparencia y responsabilidad, trasciende la técnica. Es un instrumento de libertad. Permite que las ideas de la sociedad encuentren cauce institucional y que las decisiones públicas escuchen voces diversas y las leyes reflejen mejor la realidad del país. 7 alumnos fueron los graduados del diplomado en cabildeo legislativo, un programa donde los egresados aprenden estrategias avanzadas para influir en decisiones clave en el ámbito legislativo. Se trata de un esfuerzo conjunto para crear profesionales de excelencia. Agradezco a la Asociación Nacional de Profesionales de Cabildeo, PROCAB, y a su presidente, Gustavo Almaraz, por fortalecer la dimensión ética y profesional que debe distinguir a nuestra actividad.
Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso tendremos la entrevista con el senador Juan Antonio Martín del Campo sobre la propuesta de reforma político-electoral que ocupará la agenda legislativa del Congreso de la Unión. En la que sí es algo que no vamos a bajar la guardia, es de que el dinero del crimen organizado no debe de entrar en las campañas. Y si entra, y si ellos, en este caso los de Morena, no quieren aprobar parte de esa reforma poniendo ese texto, entonces quiere decir que ellos están involucrados o que son cómplices de lo que es el crimen organizado. Ingeniero civil y maestro en políticas públicas es nuestro invitado. Juan Antonio Martín del Campo, por Aguascalientes, tiene representación en el Senado. Del Partido Acción Nacional nos dará opinión de los temas de la reforma electoral y de los efectos que en nuestro sistema democrático podrán generar y los aspectos revelados por el gobierno federal. Ya se encuentra con nosotros el senador de Acción Nacional por el estado de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo. Senador, ¿qué tal? Toño, hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy bien, Ana. Qué gusto el poder estar aquí y saludarte. Igualmente, bueno, pues ya se va a presentar finalmente una reforma política electoral en medio de un caos. A ver, primero, lamentable el hecho de que quieran presentar esa reforma cuando ahorita el problema número uno es el tema de inseguridad. Hoy los mexicanos no estamos pidiendo una reforma electoral. Hoy los mexicanos pedimos y exigimos lo que es justicia. Sobrevivir y por supuesto, este país. A ver, vemos las situaciones cómo están en todo lo que es nuestro país y en cada una de las entidades federativas. ¿Cómo puede ser posible que haya personas que están, pues ahora sí, secuestradas literalmente? ¿Por qué? Porque no pueden salir de algunos estados por el clima de inseguridad que estamos viviendo. Y el gobierno federal simple y sencillamente ha sido indolente ante esta situación. Poco sensibles. Yo muy ya se hablaba semanas o meses que se iba a presentar esta propuesta. A ver, en el transcurso de lo que es la historia de nuestro país, siempre lo que son las reformas electorales vienen por parte de la oposición. Nunca vienen por parte de lo que es el ejercicio más sano. Nunca vienen por parte de lo que es el gobierno. Y en ese sentido vienen, ¿por qué? Porque se tiene que adecuar precisamente un marco jurídico para dar esos equilibrios y que el gobierno en turno o el partido en el gobierno, bueno, pues simplemente no se agandalle, como luego se dice, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita ante esa situación, primero lamentamos que ya se haya presentado o que se quiera presentar este tipo de reforma. Y segundo, bueno, pues ya una vez presentada empezaremos a lo que es el análisis. Debo de comentar que ya hay un bosquejo de cuáles son los puntos importantes. Si no me recuerdo, son 10 que ellos comentan o que ellos resaltan como tal. Me refiero a ellos, en este caso hablando de lo que es el gobierno en turno. Bueno, pues vamos a ver cada uno de esos puntos en donde en algunos de ellos proporcional. En algunos de ellos decimos, ok, no hay ningún problema, vamos. Pero también igual nosotros como oposición y como grupo parlamentario del PAN, también igual traemos propuestas como tal. 10 puntos. Okay, Elección de la representación proporcional es quitar a los plurinominales. Sí, no a ver, en ese sentido, una parte van de la lista de los partidos políticos y la otra como mejores perdedores. En ese sentido, el Partido Acción Nacional no tenemos ningún problema de que se pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Porque inclusive en nuestro estado, cuando en su momento que fui diputado local, fue una reforma que hicimos y en Aguascalientes, nosotros, por ejemplo, así está, uno de lista de lo que es el partido y otro primera como mejor minoría. como primera minoría, como es en el Senado. Y ahí se va uno y uno, exacto. Entonces yo creo que le das oportunidad también a aquel candidato o candidata
que estuvo muy cerca de poder obtener el triunfo, que también igual pueda ir, en este caso, a la Cámara. Reducción del gasto. Reducción del gasto, no hay ningún problema, pero ahí sí tenemos que poner, y es donde nosotros estamos haciendo una propuesta. Sino al gasto electoral. Al gasto electoral, a ver, sí una disminución, pero hay que ser consciente. Y en ese sentido, a ver, lo que estamos proponiendo nosotros es de que no se involucre lo que es el crimen organizado, ni en cuestión financiera, y por supuesto ni siquiera tampoco en poder poner candidatos. Y si hay recurso de lo que es el crimen organizado, a ese partido político se le quita el registro de reformas. Sería una propuesta ante la situación adicional de Acción Nacional para que se incluya y se anexe a esta propuesta que evidentemente... A ver, ojalá que Morena y sus aliados, bueno, entonces vamos a ver de qué lado están. Si Morena está del lado del pueblo, como dicen estar, o realmente están protegiendo algún crimen o algún cártel, en donde sabemos que, bueno, pues ahí está el tema del huachicol y todo, el tema de la barredora, por ejemplo, y tantos casos que han salido, y eso, algunos casos, no han salido todos. Una partecita que ha salido, pero bueno, vamos a ver si Morena realmente le entra o a ver si Morena realmente pues quiere, ahí vamos a medir o no. Así es, ¿no? Hay un tema aquí polémico sobre inteligencia artificial. Estoy consciente precisamente de eso, de que tenemos que ser muy cuidadosos en respecto de lo que es la inteligencia artificial, y ahorita te voy a comentar porque yo ya presenté una iniciativa en ese sentido. Y la otra, claro, tenemos que cuidar lo que es nuestro país, tenemos que cuidar lo que es nuestra economía, pero también igual tenemos que ser conscientes. Y el hecho de ser conscientes es decir, sí tenemos este problema, pero en conjunto vamos resolviéndolo. No se trata de echar culpas al pasado, pero también te voy a decir una cosa, Adriana. También el pasado también es el pasado de López, que nos dejó un desastre en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos de abrazos y no balazos. Exacto. No aprender a un solo capo. Es lo que está sucediendo. Es lo que estamos viendo al día de hoy. Y la otra, bueno, pues ya vimos Donald Trump, como dijo, ahí está. También actuamos precisamente en México de una forma muy velada. Dijo, ahí está, cayó un gran capo desafortunadamente, tuvimos que tener la presión de Estados Unidos para que se puedan hacer las cosas. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Al final de cuentas, qué bueno que se están tomando acciones. Y si es por parte de Estados Unidos o de quien sea, deberían de ser por convicción. Sí, pero no por obligación. Y hoy lo están haciendo por obligación. ¿Por qué? Porque Donald Trump está poniendo el dedo en la llaga. Y también igual comentarte de que la otra semana en el Senado de la República aprobamos precisamente el hecho de que entraran más tropas estadounidenses. A ver, es claro, es evidente. Está actuando también igual Estados Unidos y eso nosotros lo hemos dicho. Claro que tenemos que tener un acuerdo bilateral de colaboración en lo que es la información para terminar con este gran problema. Retomando lo que es la IA y lo que es la inteligencia artificial, a ver, yo presenté una iniciativa en el sentido de que toda publicación que se haya realizado con inteligencia artificial debe de tener un sello. En este caso, ¿por qué? Porque tú dices, de hecho, a mí me tocó ver varias noticias, dices, bueno, al principio dije, esa es inteligencia artificial, que una foto de ella sí era con inteligencia artificial, pero dices, si es inteligencia o no es inteligencia artificial. Que dentro de la inteligencia artificial hay varios tipos, hay unas muy profesionales que no se pueden distinguir. Hay algunas Senador, el tema del nepotismo. Nepotismo, por supuesto que a favor. Quienes tienen problemas muy fuertes y muy graves es Morena y sus aliados. ¿Por qué? Porque lo vemos en San Luis Potosí, porque lo vemos en Zacatecas, porque lo vemos en Guerrero. A ver, ¿qué es lo que va a decir precisamente Morena y sus aliados? O sea, ¿realmente va a competir la esposa del gobernador en San Luis Potosí? ¿O en Zacatecas el hermano del exgobernador? ¿O en Guerrero Félix Salgado Macedonio, el papá de la gobernadora? Entonces, claro, que se van formando. A ver, entonces, fíjate, la propuesta era para que en el 2027 ya no hubiese nepotismo. Y simple y sencillamente decidieron, ahora sí, patear el bote hasta el año 2030. ¿Por qué? Porque se vienen elecciones intermedias y en algunos estados, como los que yo ya mencioné, pues se vienen candidaturas a las gobernaturas. Entonces, ellos, por supuesto, que tienen intereses y en la parte entra muy claro en la parte de lo que es el nepotismo. Hacen reformas, pero ponen pausas en sus reformas a conveniencia. Claro, ellos legislan en base al momento y ellos legislan en base a lo que son sus grupos políticos. No legislan
ni viendo por el bien y la prosperidad de lo que son las familias mexicanas. Claro que no, aunque bueno, simple y sencillamente ellos tienen un discurso, que primero los pobres, cuando en realidad es todo lo contrario, que esa famosa austeridad republicana, y ya lo vemos, claro que no. Vestidos de Gucci, Chanel todo el tiempo, hemos visto grandes escándalos donde ya sabemos que el tema de la austeridad es una pura falacia, y bueno, pues igual también algunos compañeros senadores, ya ves que viajan en primera clase y todo eso, cosa que, bueno, pues no debería de ser. O la otra también igual, algunos funcionarios, Eso les meten una sanción para cero, que se burlan. Cero. Es, bueno, pues ahí está un compañero senador que anteriormente decía que esa famosa austeridad republicana y antes se rasgaba las vestiduras, y al día de hoy dice, bueno, es que también tenemos derechos, ¿y por qué? ¿Y por qué nos cuestionan? Siempre Caray. hay una frase muy famosa de los 80s que decían, yo era comunista hasta que me saqué la lotería. Claro. Senador, pues vamos a darle seguimiento. Es muy importante darle seguimiento a esta reforma electoral. Vamos a ver de qué forma se discute y se aprueba. Pues sí, va a ser una gran discusión hacia lo que es la Cámara tanto de senadores y de diputados. Pero a ver, nosotros en lo general, yo creo que en algunos puntos estamos de acuerdo, no hay problema. Pero en la que sí es algo que no vamos a bajar la guardia, es de que el dinero del crimen organizado no debe de entrar en las campañas. Y si entra, y si ellos, en este caso los de Morena, no quieren aprobar parte de esa reforma, poniendo ese texto, entonces quiere decir que ellos están involucrados o que son cómplices de lo que es el crimen organizado. Así es. Hoy tenemos que apostarle a eso. Hoy tenemos que apostarle a un país en paz y en tranquilidad. Entonces, ahora sí, como luego se dice, el que nada debe, nada teme. Vamos a ver si es jalan cierto. con esta propuesta. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.